Amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su espacio Mirador Global. Con ustedes, Miguel Sandoval. Señores, Nicolás Maduro endurece sus acciones en contra de la oposición. Cientos de allanamientos, miles de apresados, decenas de fallecidos en las calles de Venezuela, producto de ese enfrentamiento a muerte por parte de la oposición y el gobierno por defender sus resultados electorales. Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Justicia. Esta vez no va a haber perdón. La verdad está en nuestras actas, la verdad está en nuestros corazones y la verdad está en cada palabra que a partir de este momento seguimos pronunciando un solo grito de libertad del bravo pueblo de Venezuela. Bueno, señores, realmente así están las cosas en Venezuela. Unas elecciones que han llamado la atención de todo el mundo y ha dividido sentimientos, ha dividido opiniones públicas. Los líderes mundiales se han dividido entre los que apoyan al régimen, los que mantienen una posición neutral, apelando a lo institucional, y los que de plano ya han aprobado los resultados presentados por la oposición, dando como ganador a Edmundo González, como es el caso de los Estados Unidos. Pero a pesar de las discrepancias, hay dos puntos en donde convergen en igualdad de criterio la comunidad internacional, y es de exigirle al régimen de que presente las actas y también la manifestación de que esto es un conflicto que tienen que resolver los propios venezolanos. Pero, ¿realmente a qué se refieren los organismos internacionales, el propio Estados Unidos y múltiples líderes globales, acertando de que esto es una lucha que tienen que librar los venezolanos? Señores, esto corresponde al principio de no injerencia. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de la OEA, este es un organismo que es proponente de paz, es un organismo que funge como árbitro, pero no está facultado para intervenir. Y en el caso de la ONU, que es la que podría, a través de su Consejo de Seguridad, tener facultades para la intervención, este tiene ciertas trabas con el caso de Venezuela, ya que, como se han dicho en programas anteriores, tanto Rusia como China son socios estratégicos del régimen de Maduro y esto tienen poder de veto en este Consejo de Seguridad, por lo que no se hace tan fácil provocar que la ONU determine intervenir Venezuela, que es el único mecanismo legal que tienen los países para justificar una eventual intervención. Definitivamente, la responsabilidad en la resolución del conflicto venezolano en gran medida reposa sobre los hombros de las y los venezolanos que tanto han luchado por su libertad, sobre todo en los últimos años. Ahora bien, usted dirá, bueno, pero ¿qué hacemos nosotros desde nuestros hogares, desde nuestro ámbito? En el caso, por ejemplo, político, pues fijar posiciones políticas y ejercer presión. Y en el caso de los comunicadores, señores, los comunicadores tienen un rol esencial en esto. Tienen un rol preponderante en esto que está ocurriendo en Venezuela y tienen una capacidad de aportar en términos positivos a ese país como ustedes no se imaginan. La diferencia es que hay que tener muy claro cuál es el rol que tiene cada quien y desde su rol y su rango, cómo se determina un plan para apoyar a Venezuela a resolver ese conflicto. Y ustedes saben por qué yo lo digo. Realmente me preocupa bastante la posición parcializada, la posición antinatura que ha tenido la prensa frente a la situación de Venezuela en los últimos días y en los últimos meses. Porque si bien a uno le invaden muchísimos sentimientos cuando ve lo que está ocurriendo en Venezuela, también cabe destacar y resaltar que el periodismo, ese periodismo garante de derechos, ese periodismo preocupado porque las cosas se comuniquen de manera correcta, ese periodismo apegado a la objetividad y a la narrativa de los hechos, apegada a la realidad lo más posible, a veces tiende a desvanecer cuando a uno lo invaden todos estos sentimientos y nosotros tenemos que procurar como entes comunicacionales que esto ocurra lo menos posible. De hecho, desde los años 70, señores, se ha estudiado este fenómeno y cómo el periodismo, dependiendo cómo se ejerza, puede influir de manera positiva o negativa en la solución de los conflictos. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Identificar qué tipo de periodismo es que tenemos que ejercer. Si vamos a ejercer un periodismo pacificador, un periodismo de paz o un periodismo de guerra.
Porque ustedes tienen que saber que hay estilos de comunicar y hay intenciones escudadas detrás de esos estilos de comunicar, con intenciones marcadas, con objetivos marcados. Si realmente nosotros como clase comunicacional estamos determinados a aportar a esa sociedad a crecer y a liberarse de una vez por todas de cualquier régimen o de ese régimen opresor que vive actualmente ese país, nosotros como clase comunicacional, a través de un discurso pacificador, conciliador, comunicando las cosas que realmente están ocurriendo allí y dándole contexto sobre todo, podemos aportar más que exacerbando las masas con ciertos comentarios o desinformaciones. Dejemos a un lado las pasiones, aunque se haga difícil, pero tengamos presente que esto se haría con el plan determinado y marcado de bien informar, en procura de la solución del conflicto. Por ejemplo, instalar la idea del bueno y el malo, del villano y el superhéroe, eso no debe permitirse en la comunicación objetiva. No podemos pretender de que estamos en el universo de Marvel o en el mundo mágico de Disney, porque esto es la vida real y las cosas se le dan contexto para que la población pueda comprender y entender desde qué óptica va a darle cualquier calificativo. Es el caso, por ejemplo, de Venezuela con el tema de María Corina Machado, la oposición y el régimen. En el caso de María Corina la han tildado de una libertadora, de una demócrata, pero realmente es María Corina una libertadora y demócrata. Es a carta cabal al 100% en lo que etimológicamente se refiere a la palabra a una demócrata y libertadora. Bueno, yo no soy quien para juzgar esa parte. Quien puede juzgarla son sus acciones, porque precisamente la propia María Corina en diversas ocasiones ha sido proponente de intervenciones a Venezuela y ha dirigido cartas a líderes mundiales, ha dirigido comunicaciones a organismos internacionales. Con esto, por ejemplo, no estoy calificando a María Corina de que es mala o que es buena. Simplemente servimos las noticias y deje que el público saque sus conclusiones. Ella habrá tenido las razones en el pasado por la cual acudir a este tipo de tribunales internacionales, de organismos internacionales, amparada bajo la idea de la intervención. En esta ocasión ha optado, a través de esa coalición opositora, por las urnas. Y el régimen de Maduro también tendrá que ser calificado, juzgado en su momento, pero nosotros tenemos que apostar a que Venezuela, con nuestras informaciones, pueda estar informada, pueda contextualizar. Nosotros no podemos emitir juicio de valor, porque emitiendo juicio de valor, de hecho, marcados con emotividad y marcados con cierto tipo de parcialidad, a veces pudiéramos estar haciendo más daño que bien. Porque incitar a las masas de Venezuela a que necesariamente se tire a las calles, a enfrentarse con esa Guardia Nacional, puede estar eso amenazando en contra de sus vidas, ya esa decisión hay que dejársela al venezolano. Yo creo que nosotros debemos de cumplir, y es un gran aporte, el de informar, el de resaltar los hechos que ocurren y servirlos a la población, sobre todo venezolana, que es la que va a tener que tomar la decisión y de hecho hasta reivindicarse. Si es necesario entender que si en esta etapa una lucha frontal con el gobierno no le es conveniente para que no se sigan cegando vidas, aún Maduro tenga la razón o no, desde su óptica ellos tienen que buscar la forma entonces de plantearse varios escenarios en procura sobre todo de la paz, del diálogo, estructurarse mejor para poder derrocar ese régimen si este es su objetivo realmente. Y yo sé que muchos pudieran estar pensando, Miguel, no te logro comprender, quizás te veo demasiado imparcial, no se puede ser tibio, tú quieres estar con Dios y con el diablo. Yo sé que quizás con este comentario pudiera desencadenar muchos sentimientos en contra de esto que yo estoy diciendo. Pero piénsenlo, señores. Piensen en la objetividad, en las garantías, en los beneficios, en la fortaleza de una prensa que viene informe. De verdad que a mí me llama bastante la atención esa forma carnavalesca, esa actitud despreocupada, esa actitud hasta irresponsable por parte de algunos medios de comunicación para ya sea montarse en olas en busca de audiencia o para defender intereses políticos particulares.
Amigos de la prensa, dejemos la política a los políticos y nosotros dediquémonos a comunicar. Me gustaría que me dejen en los comentarios qué opinan respecto a esta situación que está ocurriendo, de esta lucha que están librando nuestros hermanos venezolanos, y realmente cuál entiende usted que debería ser el rol que juegue sobre todo la prensa internacional. Con ustedes estuvo Miguel Sandoval y esto fue una entrega más de su programa Mirador Global.